último, porque para primero entender la inmunidad específica, hoy vamos a ver cómo se conectan todos. La clase pasada nosotros decíamos, la inmunidad innata es tal cosa y la específica, cómo separándoles, pero en realidad interactúan en conjunto y no son independientes unas de otras, pero a modo de clase, a modo didáctico, les separamos para que se pueda entender bien. Las etapas de la respuesta inmune. En la respuesta inmune, tanto en la innata como en la específica, existen estas tres etapas. Pero hoy vamos a hablar específicamente... Ay, viste, eso es muy en esta etapa, en la inmunidad específica, vamos a hablar que tiene una etapa de reconocimiento, es decir, primero se tiene que reconocer lo propio de lo no propio, que dijimos que es la capacidad que tiene el sistema inmune. Es la capacidad que tiene el sistema inmune de reconocer a un agente extraño. Entonces, ¿cómo va a reconocer ese agente extraño? Y en la clase pasada en inmunidad innata nosotros decíamos que las células tenían unos receptores para recepcionar o reconocer señales de sustancias extrañas, que eran esos patrones moleculares asociados a patógenos, los MAPs. Entonces, en este caso, en la respuesta específica, también tenemos un reconocimiento del agente extraño, pero este reconocimiento ya no va a ser generalizado, no va a ser solamente por decir, como dice el sistema innato, dice es un humano, no, en este caso va a decir es Dalila López o es Luz Cardoso, porque ya va a reconocer específicamente a su agente. Y cómo van a reconocer es distinto también, pero eso ya vamos a ir viendo más adelante. La etapa de diferenciación de los linfocitos, por ejemplo, es una etapa en la que nosotros, bueno, se reconoce el agente extraño, se percibe la presencia del enemigo, digámosle, y lo que tienen que hacer, se tienen que diferenciar los linfocitos, porque los linfocitos nosotros tenemos todo el tiempo, están en nosotros, en nuestro organismo y en el de los animales también. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Se tienen que diferenciar a los dos tipos de linfocitos que tenemos, o los tres, y tienen que empezar a activar. ¿Y activar qué? Activarse para tener una respuesta, porque no es solo la presencia del linfocito, sino el linfocito tiene que poder eliminarle al agente extraño. ¿Y cómo va a hacer eso? Y bueno, va a ser mediante justamente una respuesta efectora que va a eliminarle a esa gente. Entonces, eso más o menos, en resumen, es lo que vamos a hablar hoy, pero evidentemente tiene muchos más detalles. Entonces dijimos, ¿cuáles son los receptores? ¿Cómo es ese reconocimiento? Y mediante señales, ¿qué señales? ¿Quiénes reciben esa señal? Y los receptores para los linfocitos B y los linfocitos T, que ellos son los protagonistas de la clase de hoy, los linfocitos B y los T. ¿Por qué? Porque son ellos los encargados de la respuesta inmune específica o la adquirida. Quiere decir que esta inmunidad es algo que nosotros fuimos adquiriendo en el tiempo ante la exposición a los agentes extraños. Como en el caso de ahora, por ejemplo, que estamos con el COVID, nosotros no teníamos previa información, ninguno de nuestros linfocitos estaba enterado de que hay un coronavirus, un SARS-CoV tipo 2, y tampoco de sus cepas. Entonces no hay una respuesta de nuestro organismo que pueda controlar eso. No hay nadie tiene ni idea, nuestro sistema inmune, nuestros linfocitos no reconocen ese agente extraño y no saben cómo, no tienen las formas de responder. Por eso es que se habla de la vacuna y por eso es que se habla de que hay que cuidarse y que, y bueno, y tratar de tomar las medidas para no contraer, porque nuestro sistema inmune reconoce como un agente extraño, pero no le conoce todavía. ¿Y cómo no le conoce? Ahora vamos a ver. El sistema inmunitario, sí, ¿quién le va a conocer? El innato. ¿Por qué? Porque no le interesa quién es. Le interesa que es alguien extraño y no le importa si se llama coronavirus, si se llama distemper, no le interesa eso. Lo que le interesa es eliminarle a esos agentes extraños. Entonces, el innato no le importa a qué tipo de antígeno está puesto, a qué tipo de antígeno está puesto. Entonces el sistema innato reconoce distintos tipos de antígenos y no le interesa si es bacteria, virus, hongo o virus. Y sin embargo, en el sistema adaptativo
nosotros tenemos una respuesta específica a un antígeno. Ustedes pueden ver acá están los linfocitos T y los B. Ellos reconocen específicamente a un antígeno, es decir, acá ya no es más que le conocen como humanos, sino que necesitan saber su nombre y su apellido. Entonces, tienen que saber si es coronavirus SARS-CoV-2, por ejemplo, y ahí recién van a tener la información, pero tienen que reconocerle primero. Y es eso lo que está sucediendo. El sistema adaptativo es específico y solamente responde a un antígeno conocido, no si no tiene información previa. Bueno, entonces, ya dijimos que hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. La respuesta, si es elaborada por los linfocitos B, es una respuesta humoral. ¿Y a qué se refiere con humoral? Porque está en la sangre. La respuesta que los linfocitos B van a dar se va a encontrar en el suero sanguíneo. ¿Por qué? Porque forma anticuerpos. Es capaz de producir inmunoglobulinas o esos anticuerpos que son los que van a reconocer al agente extraño y que a su vez van a tratar de eliminarles. Y tenemos a los linfocitos T, que son los efectores de la respuesta celular. ¿Por qué decimos celular? Y porque ellos se encargan de una respuesta mediada mediante células. Bueno, entonces decíamos, respuesta humoral mediada por los linfocitos B. Eso es para siempre jamás. Y respuesta celular está mediada por las células T. Estos que ustedes ven acá, que tienen una forma de I, estos son los anticuerpos, esta es la forma en que responden los linfocitos B, esto es lo que liberan los linfocitos B al suero para que puedan reconocer y atacar a un antígeno, que dijimos que era una sustancia extraña. Y tenemos la celular mediada por células T, que ya vamos a ver cómo reconocen, tienen sus receptores y qué es lo que reconocen las células T. Los linfocitos T y los linfocitos B ven a los antígenos con ojos distintos, dice. ¿Y por qué dice que ve con ojos distintos? Porque van a reconocer mi sustancia extraña, o mi patógeno, o mi virus, o mi bacteria, van a reconocer mirando de otra manera. Hola, ¿qué tal? Los linfocitos B, ¿cómo van a reconocerle tal cual viene? Entonces los linfocitos B reconocen una estructura diciendo esto es un virus, esto es una bacteria o esto es un parásito, un protozoario. Y sin embargo, los linfocitos T, ¿cómo van a reconocer al antígeno? Y ellos no le pueden reconocer tal cual viene. Es decir, si está en la sangre presente, digámosle, a esta estructura, ellos no le pueden observar porque es demasiado grande. Entonces, ¿qué es lo que ellos pueden observar? Lo que vimos en la clase anterior cuando hablábamos de la fagocitosis. Alguien va a prender su micrófono y me va a explicar la fagocitosis. ¿Quién de ustedes me va a prender su micrófono y me va a explicar la fagocitosis que hablamos en la clase pasada? Yo me puedo quedar acá 1000 horas esperando que alguien conteste. Bueno, ya que no son... De Geller, Ledesma, Adam. Prende un poco tu micrófono. Presente, profe. Bueno, y explícame la fagocitosis. Y fagocitosis sería el proceso en el cual la célula ingiere algún antígeno o, qué sé yo, otra molécula. Sí. Pero ¿cómo era? ¿Qué explicamos? ¿Qué decíamos? ¿Un poco más detallado? Muy bien, me encantó tu respuesta. Pero ¿a dónde se iba lo que fagocitaba? Y bueno, se unía a la célula mediante sus receptores de membrana. Y Muy la bien, célula le ingería, creo que era un fagosoma lo que formaba. muy bien, muy bien, muy bien. El fagosoma se unía con no me acuerdo si era, bueno, lo que sí, lisosoma o algo así era. Sí, un fagolisosoma se formaba. Sí. Ajá, sí, cuando se unía con... Sí. ¿Y después? Y
Ahí digería lo que ingería. Sí. Y después eso expresaba o no, o dejaba ahí como parte de sus restos de basura, digamos. No, no, eso expulsaba para que justamente pueda presentar las moléculas a las otras células y formar los anticuerpos. Wow, me encanta. Así mismo es. Entonces, lo único que te faltó decir es que presentan su membrana a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Así tal cual como acabas de decir. Sí, Gracias. Entonces, acá, como ven en la imagen, está reconociendo el agente extraño por medio de sus receptores, que podemos decir que son los receptores tipo TOL, y lo que van a hacer es formar ese fagolisosoma que dijo recién de Geller, y adentro lo que va a pasar es una digestión de la bacteria, proteína, o sea, del virus, lo que sea, mediante que esas lisosimas iban a cambiar el pH o iban a romper las paredes bacterianas si eran gram positivas. Y al final lo que va a suceder es la eliminación del agente extraño y la exposición de ese agente extraño a través del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Para qué nosotros decíamos? Porque la función de los macrófagos y las células dendríticas era la de ser células presentadoras de antígeno. Y ahora vamos a ver entonces a quién le presenta. La vez pasada vimos cómo iba a presentar. Y ahora sabemos que le presenta al linfocito, pero al linfocito tipo T, no al B, al T. Entonces, ahora, solamente para repasar, estamos diciendo, hay dos tipos de linfocitos, los T y los B. Dijimos que tienen receptores también y que ahora vemos cómo van a reconocer esas señales que perciben sus receptores. Los linfocitos B le ven al antígeno tal cual es, y los linfocitos T le van a reconocer a través del complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, no van a reconocer una estructura completa, sino solo una porción. ¿Y cuál porción es la que van a reconocer? Y bueno, y la que sea más inmunógena o la que sea más capaz de producir una respuesta, de ser más fácilmente reconocida, y, o epítope, así se llama. La señal, la parte del antígeno o de la sustancia extraña que es más inmunógena se llama epítope. Bueno, tenemos los linfocitos T, entonces repetimos que reconocen antígenos procesados, dice. Antígenos procesados porque lo que, como ya explicamos, después de la fagocitosis, es una porción del antígeno lo que reconocen. Y los linfocitos B que le reconocen tal cual vienen a las sustancias extrañas o al antígeno. Bueno, los linfocitos T. Entonces nos quedamos con los linfocitos T, solo reconocen lo que se les presenta por medio del complejo mayor de histocompatibilidad. Y ahora vamos a ver que hay dos tipos de linfocitos T. Hay dos tipos de linfocitos, B y T. Y dentro de los linfocitos T tenemos dos, otra vez, subtipos celulares. Tenemos los linfocitos T citotóxicos o CD8 y los linfocitos T colaboradores, helpers o TH, que son los que van a colaborar en una respuesta. El nombre del primero, citotóxico CD8, ya te está diciendo, es tóxico, o sea que va a eliminar al antígeno, a la sustancia extraña, y el colaborador no precisamente va a eliminar, pero va a colaborar con la respuesta inmune. Entonces, de los citotóxicos, acá dice CMH1. ¿Qué es eso? Que los citotóxicos reconocen, dentro de la subpoblación de los linfocitos T, los citotóxicos son los que van a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y los CD4, dentro de los linfocitos colaboradores, los CD4 van a unirse al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y hasta ahí queda el PA que vamos a tener hoy. Tenemos que entender que hay dos tipos de linfocitos, los T y los B, y dentro de los T tenemos los CD8 o citotóxicos y los CD4 o los colaboradores. Y que a su vez ellos van a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, el citotóxico, y los colaboradores el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Estamos bien?
¿Alguna pregunta hasta ahora? No, doctora. Bueno, entonces vamos a seguir. Así que la idea de esto es justamente que podamos entender los memes microbiológicos. No, pero sí. Ahí tenemos al linfocito TCD4 que dice, viene un macrófago, una célula dendrítica y le explica al linfocito que tuvo un virus y lo que hace el colaborador o el helper es decir, toma citoquinas, bloquea la transcripción y que no se te olvide producir interferón, que sabemos también que son citoquinas. ¿Y qué hace el macrófago? Produce citoquinas, ¿para qué? Porque nosotros decíamos que las citoquinas eran las batiseñales o las señales que emitían para poder despertar o alertar o activar el sistema de respuesta de inflamación. Y después tenemos los CD8, que le viene el macrófago o la célula presentadora de antígeno y le dice que tiene un virus y le pide ayuda. ¿Y qué hace? No, no le ayuda, le elimina directamente. Entonces, esa es la diferencia entre los CD4 y los CD8 de los linfocitos T. Y nosotros sabemos ahora que los linfocitos TCD4 van a actuar con el complejo mayorista de compatibilidad tipo 1 y el otro con el 2. El 2, perdón, el complejo mayorista de compatibilidad 2 y el CD8 va a trabajar con el complejo mayorista de compatibilidad tipo 1. Los linfocitos T, entonces, regulan la proliferación de las células B. ¿Por qué dice eso? Porque también dentro de los linfocitos T de trabajador, siempre digo yo, porque son los que más trabajo hacen. Primero porque reconocen sustancias, primero porque su función principal es reconocer las sustancias adentro de las células presentadoras de antígenos y también es activarle a los linfocitos B, entonces ellos le tienen que despertar a los linfocitos B, tienen que reconocer agentes extraños y a su vez tienen capacidad de eliminar como los linfocitos T citotóxicos. Bueno, entonces, la otra que tienen los linfocitos T es bacterias y virus intracelulares. Nosotros ya dimos virología y sabemos que todos los virus son parásitos intracelulares obligatorios. ¿Por qué? Porque ellos en sí, como sustancia proteica, no tienen la capacidad de multiplicarse o de subsistir si no fuera por una célula normal. Entonces son intracelulares sí o sí para siempre, jamás los virus. Sin embargo, hay bacterias que son y que no son. Y hay bacterias que son intracelulares, como la brucela, que nosotros tenemos lastimosamente casos en la facultad de brucelosis. Y la eliminación es más complicada porque está dentro de una célula. ¿Y adentro de qué célula está ahí? Justamente dentro de los macrófagos. Entonces, hay algunas bacterias que son intracelulares, como brucela, salmonella, y son esas las que son más difíciles de eliminar, pero que el linfocito T justamente es el que tiene la habilidad de verle. ¿Por qué? Porque ellos miran adentro del macrófago. ¿Y cómo miran adentro del macrófago? Y justamente a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Es así como ellos pueden reconocer células intracelulares. También hongos protozoarios, el minto, células tumorales. ¿Por qué decimos células tumorales? Porque como decimos, miran adentro de las células están viendo. Y para los trasplantes, porque como les expliqué en la clase anterior, cuando uno quiere hacer un trasplante tiene que ver su complejo mayor de histocompatibilidad, si es o no compatible con la persona para que esta respuesta inmunitaria no se desencadene. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Acá tenemos una célula que dice la célula B, yo ataco a los invasores de afuera, y la célula T le dice yo las de adentro. Entonces tenemos un sistema inmune súper equilibrado, súper completo, que desde que ingresa un agente extraño se trata de eliminar de alguna manera con el sistema innato, y cuando sobrepasa la capacidad del sistema innato, porque la multiplicación es muy elevada o porque las bacterias evolucionaron y ya lo utilizan incluso, como la brucela, le utiliza los macrófagos para poder continuar su ciclo. Entonces ahí es cuando tenemos otra parte que es más específica, como los linfocitos T, que se encargan de responder a eso. Y acá lo que le quería mostrar es justamente la eliminación de una célula tumoral, una célula marcada como tumoral, cómo el sistema inmune específico lo puede eliminar.
Bueno, entonces los linfocitos T, ya dijimos, son los colaboradores o los helpers en inglés. Tenemos los citotóxicos y los supresores. ¿Por qué? Porque en toda señal, en toda respuesta inmune tenemos que tener una supresión de esa respuesta porque sabemos que hay enfermedades que son autoinmunes. Yo estoy segura que alguna vez en su vida escucharon alguna enfermedad autoinmune y eso justamente depende de que como todo en el cuerpo y para siempre jamás, nosotros tenemos homeostasis, es decir, el cuerpo está tratando de regular todas nuestras funciones para que se mantenga de una manera, y los animales ni qué decir, con mayor razón. Y en esa homeostasis hay que, si hay algo que aumenta demasiado, hay que suprimir. Y si hay algo que disminuye demasiado, hay que aumentar, hay que buscar de algún lado. Y de un ejemplo de eso súper práctico es decirles, por ejemplo, cuando hay una baja de calcio, ¿qué le pasa a las personas mayores y necesitan consumir calcio? ¿Por qué? Porque si no se rompen sus huesos. ¿Y por qué? Porque el cuerpo necesita calcio y va a sacar de donde pueda, en este caso de los huesos. O de las embarazadas que se les descomponen los dientes es porque necesita calcio y el cuerpo va a sacar de algún lado su calcio. Cuando hay una respuesta inmune demasiado elevada, entonces tiene que haber alguien que le diga, para. Y en este caso son los linfocitos supresores, los T, son los que se encargan de disminuir la respuesta inmunitaria cuando es elevada o sobreelevada. Y este dibujito es el que siempre les muestro, o sea, siempre les muestro un dibujito para ver si lo que yo digo bajado de imagen no es un poco más sencillo. Tenemos la célula dendrítica y nosotros decíamos, ¿qué era la función de la célula dendrítica? Y ella es presentadora de antígeno. ¿Y cómo va a ser con ese fagolisosoma que fue digerida a una bacteria, un virus o un parásito y expone en su complejo mayor de histocompatibilidad? Entonces, ¿quiénes vienen? Y vienen las helpers. ¿Para qué? Para reconocer ese antígeno y poder activar una respuesta inmunitaria. Entonces, ahora vamos a hablar, ya hablamos todo lo que podíamos hablar de los linfocitos T y ahora vamos a hablar de los linfocitos B. ¿Qué tienen los linfocitos B? Y bueno, los linfocitos B son una población celular que está dormida, que está inactivada, digamos, no diferenciadas, que están esperando en la médula ósea Chili Willis. Están ahí hasta que vienen los linfocitos T y le activan a los linfocitos B y le dicen, ahora sí, hay que trabajar. Entonces, ¿qué tipo de linfocitos B vamos a tener? Linfocitos T dijimos que vamos a tener los CD4 y los CD8. Y en este caso, o los citotóxicos, perdón, y los helpers o colaboradores. Y en este caso, los linfocitos B, vamos a tener linfocitos B que son de dos tipos. Los plasmáticos, las células plasmáticas y las de memoria. ¿Qué es plasmático? Y plasmático significa que es un linfocito B que estaba dormido, que de repente le activa el linfocito T y lo que hace es responder de una manera en la que se empieza a multiplicar exponencialmente. ¿Cómo hace eso? Porque hace una división mitótica, es decir, él solito se parte millones de veces y con eso ya es suficiente para formar una nueva población, una gran cantidad de linfocitos B, y esos linfocitos B, que son los plasmáticos, que se dividieron muchísimas veces, esos son los que van a liberar los anticuerpos, esos son los que van a responder, esos son los que van a estar armados, digamos, de alguna manera. Y la otra población que va a tener los linfocitos B son las de células de memoria. ¿Y qué es la célula de memoria? Ellas no se activan, se quedan igual, digamos, morfológicamente no hay mucha diferencia entre un linfocito y el otro, solamente que los linfocitos de memoria, B de memoria, simplemente están para guardar la información de ese antígeno, reconocen ese antígeno y guardan esa información y quedan adentro del cuerpo. Entonces, ¿para qué eso ocurre? Para que ante la siguiente exposición, por ejemplo, ahora yo, ponele, no tuve, gracias a Dios, y no, espero no tener coronavirus. Si yo estoy en contacto con el coronavirus, yo voy a formar, primero mis células plasmáticas se van a empezar a dividir tratando de reconocer el antígeno. Mis macrófagos antes ya estuvieron trabajando para esto y hay una parte de mí que se va a acordar de ese antígeno y va a decir, mira, este es tal, vamos a guardar en nuestro archivo, en nuestra base de datos, esta es la información que yo tengo de esta gente
y después cuando aparezca se van a recordar de eso y van a enviar una respuesta específica, es decir, directamente van a mandar células plasmáticas para que produzcan un montón de anticuerpos y esos anticuerpos le ataquen a esos agentes. Y de eso, lo interesante justamente es que, ¿qué queremos nosotros? Hacer vacunas. ¿Para qué? Para que en esas vacunas nosotros tengamos una respuesta ya, porque nosotros le ponemos y le decimos, mira, acá tenés, este es el agente y este es su nombre, este es su apellido y esta es la capacidad que tienen. Entonces las células de memoria de los linfocitos B se recuerdan y se mantienen más tiempo que que los linfocitos B plasmáticos, porque los linfocitos B plasmáticos, los que producen anticuerpos, mueren al tiempo y queda la información de que tienen que producir esos anticuerpos, pero los linfocitos B quedan más tiempo en el cuerpo del animal y en el humano y saben responder o se recuerdan mejor la información. Entonces, las plasmáticas y las células B de memoria. Por eso ahí les muestra que las células plasmáticas, o sea, los linfocitos B tipo plasmáticos, están produciendo anticuerpos y las células B de memoria están durmiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas no tienen una respuesta inmunitaria, lo que hacen es guardar información. Y acá tenemos las células de memoria que le dicen a una E. coli que nunca le va a olvidar porque está para siempre en su memoria. Y vuelvo a repetir, nosotros vamos a decir 1000 veces las veces que sea necesario hasta que se entiendan. Si no se entiende, me preguntan. Yo no tengo problema que abran su micrófono y hagan preguntas, que me pidan que repita algo, porque la intención es que se aprenda. Porque de esto nosotros estamos hablando ahora así como un cuento. Yo estoy tratando de hacer como un cuento, una narrativa, para que después más adelante, cuando ustedes hagan patología clínica y le hablen los linfocitos y les digan, este está reactivo y este no, ustedes sepan más o menos por qué y qué significa eso. La idea es ahora reconocerles y saber cuáles son sus funciones para más adelante interpretar qué significa la presencia de un linfocito. Y ahora más o menos ya vamos a ir entendiendo que la presencia de un linfocito significa que hay una respuesta inmunitaria, es decir, que hay presencia de un agente extraño. Y si hay una elevada cantidad de linfocitos, también incluso ahora podemos saber que estamos reconociendo una neoplasia o algo, porque los linfocitos natural killer, por ejemplo, reconocen a células tumorales, que era lo que estábamos diciendo. Entonces, esto después tiene aplicación en la vida de la patología veterinaria. Nosotros ahora estamos dando una introducción breve. Bueno, entonces acá el linfocito B le reconoce al agente extraño. Recordemos que el linfocito B le reconoce tal cual viene, así como, hey, qué sé yo, es blanquita, rubita, gordita, como la profe del micro, y le reconoce el linfocito B tal cual viene. ¿Y qué hace? Le presenta al linfocito T y le dice, mira, también existe esta interacción, no solamente el linfocito T le activa al B, también el B, sin ser diferenciado, o sea, inactivado, puede reconocer sustancias extrañas y presentarles al linfocito T. ¿Y qué le muestra? Y le muestra cómo el linfocito T puede reconocer, porque nosotros dijimos el linfocito T no puede reconocer a los agentes extraños tal cual vienen, sino en una forma pequeña, es decir, la expresión de una proteína. Y el linfocito T, entonces, le da esa información o sea, el linfocito B le da al T, y lo que le dice el linfocito de este tomate, doy un regalo. ¿Y qué le regala? Le regala citoquinas. ¿Para qué? Porque las citoquinas, dijimos, son una señal de respuesta, es la batiseñal, para que se active el sistema inflamatorio y haya respuesta de alguna forma. ¿Y a quién le quiere despertar y le quiere activar a ese linfocito B que estaba inactivo? Y le da la capacidad ahora de estar activado y de producir anticuerpos. Y acá vamos a repetir lo mismo que repetimos en la clase pasada. Nosotros tenemos a las células dendríticas y tenemos que reconocer los agentes extraños por medio de ya dijimos, por medio de sus receptores tipo TOL, por ejemplo, y le va a fagocitar y le va a llevar ¿a dónde? A su casa. ¿Y cuál es la casa de las células dendríticas y de los linfocitos? El barrio de todas las células de la defensa es en los ganglios linfáticos o el sistema linfático, o sea, el sistema, ¿cómo es? Los órganos linfoides periféricos, perdón, me quería salir el nombre.
órganos linfoides periféricos, que son los ganglios, que son, qué sé yo, todo lo que forma parte del sistema reticular endotelial, hígado, vaso, de eso estamos hablando, las placas de Beyer. Se van a llevar ahí. ¿Por qué? Porque acá se van a encontrar con quién, con el linfocito T, que va a poder reconocer ese complejo mayor de histocompatibilidad, sea tipo 1 o 2, y lo que va a hacer es activarle al linfocito B. Cuando estamos hablando mucho que le van a activar al linfocito B, bueno, el linfocito B se tiene que activar. ¿Para qué? Para producir estas sustancias que ustedes pueden ver acá, que son los anticuerpos. Entonces espero que a partir de ahora, cuando hablemos de anticuerpos, ya no sea una información vacía o un comentario vacío, sino que ustedes entiendan que para que se produzca ese anticuerpo, se tuvo que reconocer un antígeno. Tuvo que haber sido reconocido el antígeno por una célula presentadora de antígeno que le presentó un linfocito T y un D. Entonces la información ya está corriendo hace rato, así como cuando corre un chisme y todo el mundo habla y nadie dice nada, bueno, hasta que llega la persona que es afectada y manda como corresponde, a guardarse las opiniones a todo el mundo. Y eso es lo que hace el linfocito B. Para cuando llega la información y ellos se activan, ya tienen una respuesta, tienen una formación de anticuerpos. Y ahora vamos a ver cómo está formado los anticuerpos y qué son. Ahí pueden ver, él está señalando en verde que esta es la cadena pesada, es decir, cadena pesada porque está formado por estas dos unidades. Y las cadenas ligeras, que son estas, que son una simple unidad, como ven en naranja. Y están unidas por puentes de disulfuro, es decir, no están sueltas, siempre están unidas. Y acá en celeste, o sea, en el verde que mostró de redondito, le dice está la región constante, y esto que es púrpura es la región variable. Entonces, ¿por qué es importante conocer todas estas partes del... ¿Por qué tengo que... Parece una I y no es tan interesante, diría, pero justamente la información que tienen los anticuerpos está constituida en esta I simple, en este anticuerpo, en esta inmunoglobulina, y es tan importante tanto para la vida práctica de los veterinarios como para nosotros como humanos que habitamos la Tierra. ¿Por qué? Porque esta región, yo dije, está la región constante, es decir, esto no cambia, está hecho así, y la región variable sí cambia. ¿Pero qué cambia? Y cambia su cassette. Acá hay un cassette de códigos genéticos que puede reconocer o no. ¿Y qué digo con eso tan chuchi? Lo que estoy diciendo con eso es que esta región variable es la que se encarga de cambiar entre antígeno y antígeno. Es decir, la región variable va a cambiar y va a decir, hey, no, esta es Daquila López, no, esta es Luz Cardoso. O va a decir, esta es una Escherichia coli, esta es una salmonela. No, esta no es, porque aunque es una salmonela, si no tiene información previa a la salmonela, no reconoce y no puede actuar. ¿Por qué? Porque el sistema inmune específico, justamente por su nombre, es específico y tiene una respuesta súper específica. Es decir, es como la llave y la cerradura que todo el mundo da el ejemplo. Es una perfecta llave que entra en una cerradura y que va a dar la vuelta solo para esa cerradura, para otra no. Por eso es que es súper importante el sistema inmune específico, por su respuesta específica, por su capacidad de reconocimiento, justo para el antígeno que está ingresando. Y tenemos la porción constante, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque acá tiene señales para unirse. ¿Y a quién se va a querer unir? Y se va a querer unir a las células que le van a ayudar del sistema inmune innato. ¿Por qué? Porque nosotros damos anticuerpos para la respuesta específica, estos se van a unir acá y van a ser reconocidos tal cual. Y esta porción fija es la que, a su vez, si es que ellos necesitan eliminarla de alguna manera, se van a unir a las células fagocíticas. Los anticuerpos, inmunoglobulinas, más dibujado por si les molesta el flash del GIF. Entonces acá tenemos, estas son las cadenas pesadas y estas son las cadenas ligeras. Esta es la fracción variable, o esta y esta. Y acá tenemos la región constante. Bueno, los tipos de inmunoglobulina que podemos tener o de anticuerpos según sea su constitución física, nosotros siempre le dibujamos como I porque es representativo. Este es un monómero, es uno solo,
y tenemos inmunoglobulina D, E y G como monómeros. Y dímeros, que son dos monómeros, tenemos la inmunoglobulina A, y pentámero, la inmunoglobulina M, es decir, 5 unidos en una sola, sí, unidos. ¿Qué es lo que, por qué nos interesa? Ustedes pensarán que soy muy nerd y que les quiero contar esto como información chuchi, y no, es súper útil esto. ¿Por qué es útil? Primero, porque al ser más livianos van a andar por más lugares, y segundo, porque nosotros tenemos acá la información de que es pesada esta, que es pentámero, va a ser pesada la hemoglobina M del pentámero, va a ser muy pesada, y eso nos sirve a nosotros para poder después diagnosticar. ¿Qué es lo que vamos a diagnosticar? Y bueno, lo siguiente. Acá tenemos tipos de anticuerpos y tenemos, como les venía diciendo, la IgM, la IgG, IgA, IgD y la IgE. La inmunoglobulina M es la primera en aparecer ante un antígeno. Es la primera en llegar. ¿Y qué es lo que hacen ellas? Y bueno, ellas reportan el reconocimiento de un antígeno extraño, y el proceso de esos anticuerpos lo que van a hacer es activar y desencadenar una respuesta. Y la inmunoglobulina G es la segunda en llegar, pero es la en que mayor cantidad está presente en el suero, es decir, es muchísimo. ¿Y para qué nos sirve esto? Y porque si yo encuentro inmunoglobulina M en el suero de un paciente, yo puedo inferir entonces que es una enfermedad aguda o que recién estuvo expuesto, o sea, sí, que es una enfermedad aguda o que estuvo en contacto recientemente con el antígeno. No precisamente que está enfermo, pero que recientemente estuvo en contacto con el antígeno. Y sin embargo, si me aparece la inmunoglobulina G, nosotros tenemos que interpretar eso como que es una infección que ya ocurrió antes, que tengo células de memoria que se activan y recuerdan esa previa exposición al antígeno. Y la inmunoglobulina G entonces nos dice que es una enfermedad crónica o una enfermedad que ya ocurrió. Y la inmunoglobulina A, ¿qué es? Es la inmunoglobulina que está presente en las mucosas y en las secreciones, es decir, saliva, moco. Y me olvidé decir, la inmunoglobulina G es muy importante porque pueden atravesar la placenta. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque es una de las inmunidades que le van a pasar las madres a sus terneros, y por eso las vacunaciones a veces se hacen cuando la madre está preñada, para que estas inmunoglobulinas G lleguen a ese ternero y tenga esa información previa de un antígeno y se active su sistema linfocitario. Y la inmunoglobulina A, que está en la leche, calostro y en todas las secreciones mucosas. Y la inmunoglobulina D es como muy parecida a la M, y lo que hace es activarse como la M, pero no se conoce muy bien sus funciones. Y la inmunoglobulina E sí es muy importante porque media procesos alérgicos y está relacionado con la presencia de parásitos. Entonces, ¿por qué decimos así? Porque si nosotros tenemos que hacer un análisis de sangre y queremos ver el suero de nuestro paciente y vemos que tiene una respuesta de inmunoglobulina M ante un agente extraño, entonces decimos, es reciente, y G es crónica. Y si vemos E, podemos decir, bueno, acá hay hay una parasitosis o una de esas. Bueno, los mecanismos efectores, entonces, dijimos 1000 veces ya, bueno, el sistema del linfocito T, ya sabemos que son citotóxicos o helpers que van a responder activando los linfocitos B, y ese es su trabajo. Y de los anticuerpos decimos que matan, pero ¿cómo matan? Y matan así, porque tiene que tener una función efectora. Hasta ahora solamente hablamos de cómo están constituidos y no cómo realmente le van a eliminar a los agentes extraños. Y una de las formas es la opsonización, es decir, tenemos nuestro agente extraño y acá vamos a tener nuestros anticuerpos que se van a unir, opsonizar, porque le van a cubrir a las bacterias o al virus, y con esto, con cubrirlas así, este macrófago, la célula dendrítica, le va a reconocer y le va a fagocitar, porque ya no tiene chances de salir de el agente extraño. La otra que tiene es la neutralización, es decir, que puede reconocer un anticuerpo a un virus y unirse a este, o sea, reacciona antígeno-anticuerpo y mediante eso le va a neutralizar al antígeno.
Y la otra es la que nosotros hablamos en la clase pasada cuando hablábamos del sistema innato. Dijimos, tenemos el sistema de complemento. Y decíamos que el sistema de complemento es una cascada enzimática de respuestas. Y que una de las formas que el sistema de complemento se activaba era la unión antígeno-anticuerpo. Entonces, les voy a volver a mostrar. Acá tienen el antígeno y este es el anticuerpo. Y la unión antígeno-anticuerpo activa el sistema de complemento de modo que vienen las proteínas y se van a ir agregando una tras otra. Y esa es una de las formas que tiene el sistema de complemento de actuar con los anticuerpos. Y ahí pueden ver cómo viene un montón de proteínas. Y lo otro es, entonces nosotros tenemos anticuerpos que están sueltos en el suero, digamos, y van a reconocerle a un antígeno y se van a unir a este. ¿Y quiénes van a venir? Y van a venir las natural killers, que nosotros dijimos que son las asesinas naturales, los linfocitos tipo asesinos naturales, y van a reconocer esta unión antígeno-anticuerpo. Y de esto vamos a hablar muchísimo porque, bueno, o vamos a leer en su caso, la unión antígeno-anticuerpo es una respuesta específica que determina la presencia o esa unión hace que también el sistema inmune, como los linfocitos o los macrófagos le reconozcan. En el caso anterior vimos que los macrófagos reconocieron la opsonización de los anticuerpos, es decir, el llenado de esa bacteria de anticuerpos. Y ahora lo que hace es reconocer esa unión antígeno-anticuerpo y el natural killer lo que hace es liberarle sus granulocitos para eliminarle a la célula tumoral. Porque nosotros dijimos, los asesinos naturales reconocen células tumorales. También dijimos, también dijimos que dentro de los linfocitos T pueden ver dentro de las células. Por decir de alguna manera, evidentemente lo que ven es el complejo mayorista de compatibilidad que estuvo adentro de la célula, pero bueno. Y bueno, por eso nunca van a saber dónde vivo, para que no me quieran asesinar, porque sé que es un poco difícil la clase, pero espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar ahora. Ah, doctora, Sí. ¿ya escuchaste que salió otra vez otra cepa que está atacando a Estados Unidos y Europa Sí, del coronavirus? sí, sí, son varias cepas, porque ustedes cuando vieron virus, cuando estudiaron virología, vieron, seguro les explicaron sus profes que los virus, más todavía los tipo ARN, como es el coronavirus, es decir, es una cadena simple de ARN, y esa cadena simple entonces tiene un extremo abierto, se dice, porque tiene la capacidad de unirse y seguir uniéndose, y por eso es tan inestable el coronavirus, por esa cadena simple de ARN, y como es tan inestable por esa cadena simple de ARN, es que se puede mutar porque tiene ese extremo libre para seguir uniéndose a otro tipo de ADN, puede por eso entonces mutarse, o también puede mutar porque al ser una cadena simple de ARN, no tiene proofreading, se llama lo que corrige generalmente la ADN polimerasa, es la que corrige una doble cadena. Y en este caso los ARN no tienen ese mecanismo de corrección si es que se unió mal un par de bases y entonces pueden mutar. A mí me encanta hablar de esas cosas, pero a nadie le interesa tanto. No, yo pregunto justamente porque estoy interesado en ese tema, ya que apareció ahora hace poco. Por eso Sí, nomás busqué. pero hay dos tipos o sea, por ejemplo, creo que habían tres tipos ya. El que primero se presentó en China y después en Europa fue otro, porque ustedes saben que los casos en Italia fueron súper graves, fueron mucho más letales que en otros países y eso ya era una mutación del virus. No entiendo. Gracias, doctora. Bueno. ¿Alguna pregunta más del sistema inmune? Bueno, sé que suena mucho, pero en realidad
trato de hacer sencillo, bueno, sé que no es sencillo, pero yo creo que si leen una vez y interpretan como un cuento, les pido yo, por lo menos tengo memoria visual y me gusta ver dibujitos, por eso en la presentación del teórico van a ver ustedes que son dibujitos. Muchas de las cosas en Innato tienen que fijarse todos los dibujitos que puse porque todos están conectados con lo que dice en el texto, porque yo trato, o sea, así aprendo mejor y también si escucho que alguien me explica. Y por eso se llena de imágenes, no es que quiera rellenar el texto, sino que yo creo que si ustedes leen y ven en dibujitos van a entender mejor. Y dibujitos por decir, sí, gráficas que puse. Así que si tienen alguna duda, yo no tengo ningún problema y tienen un grupal para consultarme sobre el complejo mayorista de compatibilidad, porque la gente cuando escucha su nombre que es tan largo parece ya que no entienden, pero no es así. Así que bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar la clase. No sé qué están escribiendo en el chat. Bueno, me alegro que se haya entendido, María Paz. Sí, el anime tienen que ver, está buenísimo y no sé, de hecho que a mí me gusta, pero cuando entendés y relacionás es más fácil y para mí es más fácil. Dalila, muy buena estaba tu clase. ¡Profe! Y te felicito porque tuviste mucha paciencia porque no es muy fácil esta parte. Muy buena está tu clase. Gracias, doctora. Muchísimas La paciencia gracias. que estaba teniendo. Gracias. Eso es para que quede en los registros que viste que sí soy paciente. Yo también entendí.